Y muy buenas tardes, noches, ¿qué tal a todos? ¿Qué tal a todos los que estáis aquí con nosotros? Muchas gracias por estar de nuevo, una vez más, en esta consulta. Y hoy nos acompaña una persona que muy especial, que conocemos todos por redes, que creo que les tenemos muchísimo cariño. Así que antes de presentarle, le voy a dar ya la bienvenida directamente. Así que con todos vosotros un fuerte aplauso para Master Pifias. Muy buenas, tío. Encantadísimo de estar por aquí, de verdad. La verdad que no estoy acostumbrado, bueno, el formato sí, pero no estoy acostumbrado a lo que se supone que vamos a hablar, a que me pregunten sobre estas cosas de arqueología. Así que yo por si acaso tengo aquí preparado un montón de apuntes de la carrera por un lado y de Star Wars por otro, por si me quedo sin tema de conversación. Antes de nada, de nuevo, saludar a todos los que estáis en el chat, a los que os estáis uniendo. Se escucha, espero que se escuche bien. Eledian, M. Rodríguez, gracias por seguirme. Kinuclidina, muchas gracias. Espero que se esté escuchando bien, que la música no nos haga estragos como en alguna. Uy, ya empiezan con las preguntas. Ojo, ojo. No veo el chat, pero vale, yo me lo creo. Yo te lo Espera, voy diciendo, tú no te Vale. preocupes. Bueno, pues antes que nada presentar a Víctor, Master Pifias. Hemos estado hablando un poquito de su carrera, de su bagaje, de su background y es impresionante lo que ha hecho este chico. O sea, chapó, o sea, me inclino ante él. Ha estudiado historia, arqueología, tiene 2 másters de biología, ha hecho no sé cuántos cursos. Es creo que el arqueólogo más sexy de las redes. Sabéis que Joder. pilota muchísimo de rol, de Star Wars. Eh, es que, ¿qué más se puede pedir? ¿Cómo te entra todo en esa cabeza? La verdad. Además, es un tema de conversación muy chulo para romper el hielo en un bar. Porque tú dices, soy informático, sin desmerecer, que yo no tengo ni puñetera idea de informática, pero claro, soy informático, y dices, guay. Soy arqueólogo, y es como, hostia, para romper el hielo mola, ¿eh? Eso es. Eso. Tenía una amiga que lo decía, yo he ligado más veces diciendo soy arqueóloga que diciendo, yo qué sé, no recuerdo, hacía alguna cosa extraescolar de baile o algo, dice, yo he ligado más diciendo que soy arqueóloga en los bares. Luego podía ser un huevo para abrir de. Porque todos conocemos también a tu pareja, a otra healer, a Sara, que también le tenemos muchísimo cariño. Me perdí, no pude estar porque no puedo dividirme en su partida de los Goblins de nivel 20. Me Ah. hubiera encantado, la verdad. Y luego podemos abrir ese melón de cómo surgió, pero bueno, eso ya hablaremos. Lo primero de todo, bueno, nos has venido a hablar un poquito de arqueología. Cuéntanos un poquito cómo comenzaste en este mundo, cómo acabaste siendo arqueólogo. Cuéntanos. Pues yo empecé estudiando historia con 18 años, creo que es, cuando se empieza en la universidad. Y yo no tenía en principio ninguna intención ni ningún interés en el tema de la arqueología como tal. O sea, yo era un rollo pues para tirar más hacia lo que es el profesorado. Ujú. Y fue durante la carrera una serie de casualidades que fui descubriendo un poquito el mundillo de lo que es la arqueología profesional, que es muy distinto a lo que se suele pensar de porque no es algo no es algo tan académico, sino que es algo más ligado al mundo de las profesiones liberales, como puede ser un abogado o algo por el Ujú. estilo. Y yo no tenía ni pajonera idea de lo que era esto, hasta que, pues por una serie de casualidades, pues acabé ahí metido. Y por lo que hemos visto un poquito en las redes, ¿no? Ahora nos cuentas, estás un poco de forma autónoma, ¿no? O sea, Mm. ¿cómo te lo has montado? Es decir, a ti te llaman de un determinado sitio y dicen, oye, tenemos un Mm. yacimiento aquí, ¿puedes venir y nos lo datas, haces un estudio? Generalmente, yo me dedico sobre todo a restos humanos, a restos biológicos humanos, pero generalmente como suele funcionar la arqueología profesional es así, o sea, hay un promotor que es el que promueve una obra de lo que sea, puede ser una gran empresa o puede ser un particular con su casa. Puede resultar que donde se quiera construir esté en un suelo que sea potencialmente de interés arqueológico y se llama un arqueólogo que tiene que hacer un estudio simplemente. En España no puede haber un movimiento de tierras en suelo potencialmente arqueológico sin la supervisión de un arqueólogo. Y en mi caso, que es todavía un pelín más concreto, pues a mí que me suele llamar son mis compañeros cuando aparecen restos humanos, Ujú. porque hay una especialización aparte para el tema de restos biológicos. O sea, lo que haces es un poco datar
esos restos humanos, ¿no? Quizá cuéntanos un poquito. Es una mezcla, hay que, por un lado se datan, pero bueno, eso ya tu propio compañero arqueólogo o arqueóloga que esté por allí ya más o menos tiene una datación, aunque sea estimada por tipologías de lo que sea que vaya apareciendo. Pero en mi caso, pues lo que se hace es el estudio antropológico de esos restos. Me han aparecido 50 cuerpos, pues vas allí y para empezar tienes que determinar cuántos hay, porque a lo mejor te dicen que hay 50 cuerpos porque tienen 50 tumbas y en realidad son 80 porque están compartiendo espacios o hay reutilización en otro sitio o hay vaciados de tumbas y se hace una fosa y se meten ahí todos los restos mezclados. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando voy yo para allá es contar cuánta gente hay y luego ya ver qué ha pasado, si tiene algún tipo de patología, sobre todo es estudio de sexo, edad, si se puede algo de ancestralidad, pero sobre todo sexo y edad y patología. O sea, un poquito para los que seamos un poco seriéfilos, un poco lo que hacían en la serie de Bones. No sé si la ha Sí, visto alguien. sí, no es la primera vez que me lo dicen, sí, es verdad, o sea, es eso, menos hollywoodiense, pero es eso. Ujú, Sí, de hecho es más trabajo de... Bueno, a mí es que me gusta mucho el trabajo de campo, lo que es el levantamiento, la exhumación del resto, a mí me gusta el mancharme de barro. ujú. Pero es más un trabajo de bata casi, ¿no? Porque si eres más cómodo puedes decir, no, pues sacáis los restos y me los mandáis al laboratorio y yo ya los estudio. Pero en campo también hay muchísima información que se pierde si no estás tú allí para verlo y ver todo el proceso. Ujú. Y cuéntanos un poco el proceso. A ti te llaman, o sea, imagino, por ejemplo, a ti te llaman, llegas al lugar y te dicen hemos encontrado restos humanos. Lo primero que haces, me imagino que será parar un poco la obra, entre comillas, porque claro, se pueden destruir pruebas, entiendo, ¿no? Hmm. La obra se para desde el momento en que aparece un resto arqueológico. Puede ser un resto humano o puede ser una vasija. Da exactamente igual. En cuanto aparece un resto arqueológico, a ver, no vas a. También depende. Hay que ser proporcional. Yo he tenido compañeros que, porque aparecen dos tonterías, paran una obra gigantesca y claro, te viene el promotor y te regaña y posiblemente te eche. Entonces, hay que ser proporcional. Puedes parar el trabajo en un sector y que se continúe trabajando en otro. Dejar como un área de seguridad mientras vas viendo cómo proceder. Lo primero que se hace es llamar a patrimonio. Tú, como arqueólogo, estás supeditado siempre a patrimonio, que es una institución a la que tú llamas y dices, oye, mira, estoy aquí supervisando esta obra en tal parcela y tengo este marrón, me ha parecido esto, ¿qué hago? Y patrimonio te da las directrices, te puede decir, en base a una serie de fotografías, de documentos que rellenas, te puede decir, porque se pueden dar los dos casos, eso nos interesa, es importante, hay poco documentado de esto, excávalo, o te pueden decir, que también se puede dar el caso, tápalo, cúbrelo y se deja ahí tapado. O te puede decir incluso, no sé, no tanto, pero te pueden decir incluso, mira, pues para adelante. Si es rollo, han aparecido 10 vasijas y no le interesan por lo que sea, porque sea algo muy, muy, muy común, dicen, mira, no pares una obra de, yo qué sé, una boca de metro y para adelante. Es patrimonio quien tiene la última palabra en esto. Ujú. Y el proceso que nos has contado de, por ejemplo, no sé con cuánta asiduidad se dará, pero el hecho de encontrar restos humanos, o sea, ¿cómo hacéis ese procedimiento? Porque claro, yo imagino que tú nos lo estás contando así, pero debe ser un proceso que debe ser pulcro y dentro de lo posible respetando, ¿no? Porque no dejan ser restos de personas, ¿no? Claro, yo esto en la facultad, cuando daba las clases en el laboratorio, yo a los chavales les colaba siempre una semana, la primera semana era siempre de ética en la investigación, porque sí que es cierto que, a ver, siendo estrictos, no deja de ser un material de estudio más, un hueso como pueda ser una cerámica. Pero es cierto que hay toda una serie, hay todo un background cultural, hay toda una serie de simbolismo y no dejan de ser restos humanos. El propio nombre te lo dice, ¿no? Porque un ánfora también es un resto humano, es un resto que ha utilizado un humano en el pasado y lo creó un humano, lo que sea. Pero esto es como que se le da una esencia, ¿no? Es un resto humano. Esto fue alguien en otro tiempo. Pero eso es un poco también, con todo el respeto y con todas Ujú. las comillas, es una paja mental que como investigador te puedes llegar a montar, ¿no? De decir, oh, es que esto fue una persona, ¿qué tal? Que no se discute. Por supuesto que lo fue.
pero estrictamente no deja de ser un material de estudio como pueda ser una madera antigua o una cerámica o lo que sea. Ujú. Pero sí que es cierto que, por deferencia y sobre todo cuando más nos acercamos cronológicamente a nuestra época, pues solemos tener especial cuidado porque es que en algunos casos tienen nombre y apellidos. Y más que nada no por el muerto, sino por el vivo. A lo mejor el familiar está vivo. Entonces, como hay que tener un respeto por estas cosas porque a nadie le gustaría que tratase de una forma deshonrosa a su padre, a su abuelo o a quien sea. Entonces, yo esas cosas las intentaba colar la primera semana en el laboratorio de tema de ética, que no es sencillo, porque hay algunos casos que son complicados. Yo les ponía problemas éticos basados en hechos reales que no tienen solución a día de hoy. Hubo un caso en Tarragona creo que fue, que apareció, no daré nombres, pero apareció en la ampliación de un instituto, apareció una necrópolis judía y de la Edad Media. Y se presentó allí la comunidad de judíos ultraortodoxos, no sé, tuvieron problemas. Y después de una serie de pleitos, el Estado llegó a la conclusión de que se lavaban las manos, que eso que se encargase el arqueólogo de gestionarlo. Y negociando con ellos, pues se llegó a un acuerdo en el que en el equipo de investigación no podía haber mujeres, por ejemplo. Podían trabajar y tocar los restos hombres, Ujú. pero no mujeres. Y yo este caso se los ponía a los chavales en el laboratorio. Es como, ¿vosotros qué haríais? ¿Tenéis un equipo de investigación? Tu sueldo y el de tu equipo depende de este trabajo. ¿Tú qué harías? Porque por un lado está el deseo de esta comunidad, pero por otro lado hay otra cosa que son los derechos humanos y los derechos de los trabajadores. Y tú no puedes decirle a la mitad de tu equipo, oye, es que no podéis trabajar porque es que esta gente os dice que no. Y es un problema que no tiene solución, que no tuvo solución en su día. Te estoy hablando de los 90 y muchos. Claro, porque aquí ya me estás hablando un poco del tema religioso, ¿no? Para los que no lo sepáis, en la cultura judía, el tema de la vida después de la muerte, de la resurrección, viene unida al cuerpo, es decir, que el cuerpo de donde ha vivido esa persona es el que se levanta el día del juicio final, se sacude el polvo, vuelve a la vida y vuelve a este mundo. Por eso los judíos tienen, y también la religión islámica, tienen un cuidado tan pulcro de los fallecidos. Y luego está el tema, como me dices, de las mujeres. Los judíos tienen, pues, no deja de ser una religión todavía que tiene quizá demasiados prejuicios hacia la mujer en el sentido de que todavía siguen con muchas de las normas escritas en el libro de los números de la Biblia. En definitiva, en la Torá, que claro, las mujeres tienen que hacer un actuar diferente, sobre todo, ya no digamos si están menstruando, ¿no? O sea, Sí. es así. Entonces, hablando un poco del tema religioso, ¿cómo trabajáis? Porque si encontráis una fosa común, tenéis que esperar, por ejemplo, si es un pueblo cristiano, a que venga un sacerdote y haga algún tipo de ritual, le avisa al ayuntamiento, ¿cómo hacéis? Eso depende de cómo esté considerado, porque no todo resto antiguo es considerado resto arqueológico, según la legislación. ¿Mm? Si es considerado resto arqueológico, quien tiene la última palabra es patrimonio. Y no es necesario, por ejemplo, una necrópolis medieval cristiana, por poner un ejemplo. No es necesario un rito. Que por otro lado, y esto es un debate ético también interesante. Esta gente se enterró aquí pensando que iba a estar la eternidad. ¿Y quién eres tú para andar molestando y sacando los restos? Es otro debate ético interesante. Pero con la ley en la mano, quien tiene la última palabra ahí es patrimonio. Y no se debe, bueno, no se debe, no se tiene por qué hacer ningún rito más allá de si el propio equipo quiere hacer algo. El problema viene cuando hablamos de restos de menos de 100 años para acá, porque no son considerados restos arqueológicos, porque en la legislación española es por simplemente fecha, de 100 años para acá o no. Y el problema viene, pues, por ejemplo, pues, con restos de la guerra civil, que eso es un tema que se toca mucho en la arqueología y que ahora falta poco para que cumplan los 100 años, aún no han cumplido los 100 años, pero aunque no han cumplido los 100 años, son considerados tiene una consideración especial. No es considerado 100% resto arqueológico, que también lo es, porque aquí la última palabra no la tiene tanto patrimonio como las familias. Entonces, depende un poquito, esto es un caso como un asterisco, ¿no? Una cosa especial.
Pero si es un resto arqueológico, una necrópolis musulmana, cristiana, de lo que sea, medieval, no es necesario, al menos con la ley en la mano. Y en los casos de que tenéis que hacer bueno, la datación, la determinación de cuántos cuerpos hay, ¿cómo lo hacéis? Porque me imagino tendréis que ir hueso por hueso, propiamente dicho, ¿no? Claro, lo que se suele hacer es, hay que intentar que haya un antropólogo presente en campo, porque no es por nada. Un antropólogo no es más que una persona que tiene dotes, sabe cómo funciona una excavación arqueológica, tiene los principios de una excavación arqueológica en la cabeza y al mismo tiempo sabe de anatomía. No tiene más misterio, o sea, sabe de anatomía y entonces es capaz de distinguir de abuela pluma, con un simple vistazo, más o menos, cuánta gente hay. Porque en una necrópolis donde está todo ordenado, están los muertos ritualizados, colocados de determinada manera y colocaditos, es fácil. Lo malo viene en una fosa común, medieval o de la guerra civil o lo que sea, que están los cuerpos tirados unos sobre otros y ahí distinguir es más complicado. Entonces, lo que se suele hacer es lo que se conoce como el recuento del número mínimo de individuos. Simplemente sabiendo los huesos que tenemos en el cuerpo, pues por ejemplo, si tienes en una excavación 16 cráneos, pues hombre, al menos hay 16 personas aquí. O sea, no es muy difícil. Pero igual, si tienes, yo que sé, 11 tibias derechas, pues aquí al menos hay 11 personas. Ujú. Y así. Claro, porque yo me imagino en temas un poco así de reconquista, por ejemplo, cuando los franceses llegaron a San Isidoro, a León, cogieron todos los cuerpos que había en las tumbas enterrados en San Isidoro, los mezclaron para usar las tumbas para abrevar a los caballos. Hmm. Entonces, claro, cuando llegamos al siglo XX, llegaron los arqueólogos, se encontraron con todo ese batiburrillo de huesos y, por ejemplo, a día de hoy todavía no han determinado cuántas personas había realmente enterrados en las catacumbas de San Isidoro y en la Catedral Valla de León. Entonces, a mí es que realmente me parece un trabajo muy complejo. También es verdad que cuando se dice el número mínimo de individuos, nunca tienes un número exacto. Tú sabes que mínimo hay esta cantidad de gente, pero siempre puede haber más. Porque, como el ejemplo que estábamos diciendo antes, imagínate que digo, hay 11 tibias derechas, por lo tanto hay 11 personas aquí. Bueno, ¿y si a lo mejor hay 12, pero uno era cojo de la pierna derecha y le falta la pierna derecha? A ver, es mucha casualidad, pero son cosas que pueden pasar. Entonces, claro, cuando se dice lo de número mínimo, es eso. Hay que saber que no es un número exacto. Generalmente en estas disciplinas en las que tú no controlas tú no controlas nada realmente. O sea, tú trabajas con lo que te viene dado del pasado. No hay una serie de, pues eso, de elementos que tú puedas manejar. Te trabajas con lo que hay. Muchas veces cuando haces estudios estadísticos, colegas estadistas se ríen con las muestras que llevas, ¿no? No, yo es que trabajo con muestras de 10.000 personas, ya en bioestadística, por ejemplo, pero yo no tengo 10.000 individuos en este cementerio. Aquí se han conservado 47. ¿Qué representatividad puede tener un estudio estadístico de 47 individuos? Pues ya me dirás tú. Pero es lo que hay. Y una vez que habéis hecho toda esa datación, esa determinación, o sea, ¿cómo se procede para poder hacer un levantamiento, una exhumación o el proceso que haya que seguir? Lo primero que se hace siempre en cualquier intervención es fotografiar, se documenta todo. La metáfora que siempre se utiliza es, imagínate que tienes un libro muy antiguo que lo lees y según vas pasando las páginas se va destruyendo y tú eres el último que lo lee. Pues la arqueología es lo mismo, la excavación por definición es destructiva, o sea, solamente se puede excavar una vez. Entonces hay que documentar constantemente, hay que sacar fotografía, hay que hacer dibujos, hay que hacer planos, hay que hacer fichas y una vez se tienen todos los datos tomados en campo, se procede al levantamiento, a levantar bueno, el resto humano o lo que sea. Y luego, pues, es simplemente el trabajo de laboratorio. Claro, vamos, hemos visto alguna vez fotos que en redes, ¿no? Por ejemplo, en el caso tuyo, que estabas datando los restos, ¿no? ¿Mm? A nivel personal,
¿nunca has tenido quizá alguna mala experiencia, alguna mala pasada con algo que te hayas encontrado? Quizá, Mm. por ejemplo, yo recuerdo que un día estuvimos hablando, y tanto por Twitter como por videollamada, del tema de cremaciones. Entonces, claro, igual te encuentras con cosas muy desagradables y se te queda un mal cuerpo. Sí, yo recuerdo, pero claro, nos metemos en terreno escabroso, pero yo recuerdo en un estudio antropológico de unos restos de la guerra civil, uno que me marcó especialmente, fue un chaval que tenía mi edad en aquel momento. A mí lo que más me marca, aparte de hablar con familiares cuando estamos hablando de temas de guerra civil, lo que más me marca siempre son los objetos personales, porque en estos casos aparecen con objetos personales. Porque es como, ¿cómo decirlo? No sé, es casi como una especie como de barrera psicológica que tengo, ¿no? Bueno, son esqueletos, ya está, no empatizas. Pero cuando tienen objetos personales, ahí ya, para mí ya sí son, no es que ya sean personas, pero para mí es como un distinto planteamiento, ¿no? Un distinto enfoque. Es como, ostras, es que tenía un reloj de no sé qué tipo, a mí también me gustan estos relojes, o tenía una foto de no sé qué. Entonces, yo recuerdo un caso en concreto que yo era todavía estudiante o acababa de sacarme la carrera. Y, y en este caso en concreto era un chaval de unos 21 años o una cosa por el estilo, el individuo que estábamos estudiando, y tenía signo de tortura. Tenía signo de tortura, huesos rotos, perimortem, tenía disparo. Bueno, un disparo es lo más normal en una ejecución, pero tenía resto, evidencia de tortura. Y claro, ahí te encuentras muchas veces con el dilema ético. Otra vez es que esto es muy de dilemas éticos, porque en este caso el familiar estaba vivo, el de esta persona. Era un señor ya mayor y estaba buscando a su hermano, creo que era. Y claro, tú ahí, ¿qué haces? Según el investigador o el principio de la investigación es, no, hay que ser honesto y dar los datos. Pero claro, tú ves a un señor mayor que te dice, oye, mi hermano tal, ¿cómo murió? Sufrió, ¿no? Y tú estás ahí como, ostras, ¿qué le digo? Que sí y le jodo literalmente los 4 o 5 años de vida que le quedan a este señor. O le digo que no y le miento. Y se Uf, va tan tranquilo a su casa. Claro. ya, o sea, son situaciones al final muy, muy delicadas. Yo personalmente acabaría, vamos, psicológicamente, tocado. Eso en los proyectos de crímenes de lesa humanidad, como el tema de las fosas y tal, se pide por ley que haya un psicólogo para los familiares que acuden a pie de fosa a ver y tal. Pero yo esto lo hablaba, además no hace mucho, hace un año, una cosa así, con una compañera y decía, bueno, hace falta un psicólogo para los familiares y para nosotros. O sea, a mí me viene una señora, como vino una señora que recuerdo, que es que literalmente a lo mejor han tenido ese recuerdo como bloqueado durante toda su vida y llegan allí y lo reviven todo y muy, muy visceral, con los nervios muy a flor de piel. Y tú ves allí una señora muy mayor que rompe a llorar y te empieza a contar cosas y es como, yo la escucho, yo encantadísimo, señora, pero yo no estoy preparado para esto, yo no sé lidiar con estas situaciones. Uf, yo es que, por ejemplo, personalmente, cuando estuve en los campos de concentración en Auschwitz, estuve haciendo una visita pues en el ámbito religioso para estudiar un poco qué es lo que pasó allí, también desde el punto de vista científico, entre comillas, porque allí hacían auténticas barbaries con la gente. Mm. Y es un poco lo que me cuentas. Yo me fui de allí con un mal cuerpo, con una sensación de pensar lo que ha podido pasar esa gente. Uf, Claro. es que... Y claro, tú es que tú lo vives del día a día, o sea, es tu trabajo, ¿no? Entonces... Claro, y ya no solamente. Es que son esas preguntas que, como digo yo, son esas preguntas de paja mental del investigador que no hay que hacerse. Porque o pones esa barrera de, bueno, esto es protocolario, esto es un trabajo técnico, yo hago esto, soy un técnico y ya está. O si no, te empiezas a hacer unas preguntas que acabas, pues, ya te digo, deprimido a la semana. Sí, sí, o sea, he visto, sobre todo últimamente estoy trabajando mucho en el ámbito de la guerra civil. Ujú. Y he visto algunas tropelías que si te paras a pensarlo fríamente, dices,
hostia, qué mal, qué mal. O sea, yo he visto gente maniatada con alambre de espino, he visto gente... eh, una que me impactó muchísimo no hace mucho es un señor que lo fusilaron y el señor tenía un crucifijo en la mano. O sea, y el señor, yo me lo imagino yendo al paredón con el crucifijo en la mano. Entonces, esas cosas como que marcan mucho. Uf, pues la verdad es que sí. De hecho, es que, por ejemplo, jugamos hace relativamente poco con el Rincón del D20, la Ujú. partida de la desbandada, una partida basada en la guerra civil, en concreto cuando las tropas entraron en Málaga. Y a pesar de que fue una partida de rol que nosotros, pues bueno, al final lo llevamos un poco a nuestro ámbito, tuvimos que contar escenas e interpretar escenas de la guerra civil muy duras. Y es un poco Mm. lo que tú nos cuentas, es que fue una época relativamente reciente, o sea, porque hay mucha gente que la ha vivido y que sigue viva con nosotros y que han visto a mucha gente morir. Y hay mucha gente que ha tenido que ejecutar a otras personas estando vivas, Mm. bien porque querían o bien porque les obligaban o les pegaban un tiro a ellos. Entonces, Eso pasa un montón. De hecho, cuando hablas con familiares de gente que torturó, que ejecutó o que mató, pasa mucho también que a lo mejor no saben y no quieren tampoco que de algún modo la memoria de su familiar se mancille, ¿no? En el sentido de, pongamos un ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, mi padre, mi relación con mi padre puede ser mejor o peor, yo le considero una buena persona, pero joder, resulta que cuando tenía 16 años torturó y mató a 3 personas. Y eso nunca lo ha contado. Y luego, pues con sus hijos, con sus nietos, tal, ha sido una bellísima persona. Entonces, claro, tienes mucho. Yo he tenido mucho, no confrontación, pero sí tienes momentos delicados, sobre todo con este perfil de familiar, ¿no? De es que a mí nunca me han contado esto que me estás contando es mentira, tal. ¿y cómo lo afrontáis desde el punto de vista profesional? Porque, uff, Mm. si os Claro, toca, claro, os toca, me imagino, hacer informes, no podéis mentir. Una cosa es que eh, le pongas un poquito de edulcorante a la realidad para no dañar los sentimientos de las personas, pero claro, al final hay que sacar la verdad, ¿no? claro. El informe técnico va, de hecho, va siempre por duplicado en estos casos, porque ya te digo que en estos casos es consideración especial dentro de la arqueología. Va una copia a patrimonio y va otra copia al Ministerio de Presidencia, porque en el momento cuando se sacó la ley era, hablando mal y pronto, era un marrón que nadie quería, porque o le corresponde al Ministerio de Interior, porque era una guerra civil, o le corresponde a patrimonio, porque son restos arqueológicos. Pero como nadie quería este marrón, pues al final se lo quedó el Ministerio de Presidencia. Entonces es donde van estos documentos. Y tú en el informe técnico, pues tienes que decir las cosas tal y como te las han contado. Si a mí la vecina me cuenta que fulanito, menganito y zutanito hicieron tal cosa, con sus nombres y apellidos van en el informe. Otra cosa es que tú negocies, bueno, negociar. Dices, mira, esto es el informe técnico y va aquí, pero no se va a publicar a no ser que, yo qué sé, que... No, es que no se va a publicar, o sea, sin el consentimiento no se va a publicar. Entonces, es como, esto no sale a la luz más allá de lo que usted o los familiares de la persona represaliada quieran que salga a la luz, pero esto en el informe técnico sí va toda la información. Uf. Bueno, lo primero decir buenas noches a todos los que estáis en el chat ahora mismo, que se nos ha unido Galahan, un tal El Mazmorro, no sé si le conocéis, y también un tal Desierto Muerto, muy majete. Oye, ya lo siento, estamos súper tristes hoy, ¿eh? No, a ver, te quiero decir, es el tema que hemos venido a hablar un poquito. Ahora luego vamos a cambiar un poquito a anécdotas quizá graciosas, porque Álvaro nos Mm. dijo en la entrevista la semana pasada, Álvaro ya nos adelantó que tenías anécdotas curiosillas. Entonces, bueno, por cerrar un poquito este tema, para los que os hayáis estado uniendo, hemos estado hablando un poquito ahora del tema exhumación,
en concreto de la época de la Guerra Civil y bueno, como os podéis imaginar es un tema muy duro, tanto para las profesionales que están trabajando como Víctor en ese momento y también por las personas que están directamente involucradas de forma sentimental, ¿no? Nos está diciendo Desierto Muerto que te preguntemos por unos niños, que ya verás qué Hostia, risas. hostia, es verdad, no me acordaba, es verdad. A ver, es humor un poco negro, pero bueno, es que en este mundillo la mayoría del humor va a ser negro, Mm. pues, porque estás trabajando con muertos. Pero sí, es verdad que una vez en una excavación, ¿dónde fue? Ya no me acuerdo. En una excavación el almacén se saturó, no cabía más material y yo estuve durmiendo como un mes con muertos debajo de mi cama y dio la casualidad de que era un cementerio infantil. Estuve durmiendo con, no sé, muchos, 12, 17 bebés muertos debajo de la cama. Entonces, tenía la coña esta de comentarlo en voz alta a veces, de, no, tengo 17 bebés muertos debajo de la cama, no sé qué. Y cuando lo comenta de copas en un bar, pues la gente te mira muy raro. Entonces, teníamos esa coña. Madre mía, o sea, me pasa a mí eso y estoy yendo al psicólogo igual un año, ¿eh? O sea, ojo. A ver, yo no tengo ningún problema con estos compañeros de habitación. No son molestos, no hacen ruido. Te hacen, no, tengo un biombo, pues para que no se vea, pero tengo toda la zona de trabajo. Tengo ahí las mesas, detrás tengo unos armarios con restos, o sea, yo convivo con ellos y no dicen nada. Y entrando un poquito en el morbo, ¿nunca has tenido ninguna experiencia así un poco que digas, "Mm, igual este cementerio algo chunguillo hay"? Pues fíjate que no, ¿eh? Y a mí, o sea, todo el rollo este de la parapsicología y tal, o sea, me encanta la partida de terror y a mí es un rollo que es como, a ver, si hubiese la casualidad de que viviese una experiencia así, es como, guau, que esto para partida de rol, esto da para partida de rol. Pero nunca me ha pasado nada. Y fíjate que, a ver, no es que lo busque, pero yo que sé, algunas veces, pues. Yo suelo trabajar los veranos mucho en el castillo de Zorita de los Canes, que está en Guadalajara. Claro, yo tengo la llave del castillo. Y pues por las noches, a las 12 la 1, pasear solo por el castillo, tranquilamente, pero de pasarte una hora por ahí dándote una vuelta y tal. Y todavía no se me ha parecido de nadie, ¿eh? Pero es una experiencia muy guay, ¿eh? Eso de pasear solo por un castillo medieval y tal, está muy guay. Podemos hablar, si queréis, lo propondré por Twitter, de experiencias paranormales. Puedo traer a alguna persona. Bueno, los que me conocen, no voy a contar mucho porque si no sé que una persona que está en el chat me va a mandar a la mierda. Yo he tenido alguna experiencia curiosilla y bueno, puedo traer a alguna persona para contar cosillas Ojo, ¿eh? y son cosas que te quedan un poco impactado. Por eso, Ostras. yo desde mi punto de vista, yo a tu trabajo le tendría muchísimo respeto en ese aspecto porque es lo que tú dices, estás trabajando con huesos, ¿no? Los huesos es una composición caliza de hidroxiapatito, ¿vale? Mm, Podemos intentar razonar todo, claro. pero es lo que tú dices, perteneció a una persona. Yo lo hablaba con mi pareja cuando estuvimos en el Museo de Londres hace menos de un mes. Decirle, es que igual en 1000 años tú y yo estamos en una vitrina de estas. Bueno, lo que quede de nosotros. Y Sí, dicen, esta persona pues murió con 50 años, vivió en la localidad de Zamora y tal, y te cuentan un poco tu historia y están tus huesos ahí. Entonces es que la perspectiva humana es muy mm, reducida porque nosotros vivimos una media 70 75 años. Eh, Eso es muy poco para el periodo de toda la humanidad, ya no digamos de todo el planeta. Entonces, claro. sí. Sí, además es que es eso, ¿no? Vivimos muy poco, pero llevamos en este mundo muchísimo tiempo como especie. Imagínate la cantidad de huesos que todavía hay enterrados por ahí. Entonces, una vez vi un gráfico al respecto y era como que si ahora somos, es que somos 7.000 millones de personas Creo que ya y era somos como 8. 8.000 millones de personas, por aquel entonces éramos 7.000 y pico, porque fue hace unos años cuando vi el gráfico, pero bueno, me da igual. El caso es que era como la punta de un iceberg enorme de toda la gente que había pisado el planeta Tierra. Claro, son cálculos estimados, pero claro, es como, ostras, es que 8.000 millones parece mucho, pero no es nada comparado con la cantidad de gente que ha habido. Sí, y tanto.
A ver, vamos con alguna pregunta en el chat, que si no se me van pasando. Dice Kinuclidina, que creo que es un chico que se llama Raúl, no me hagas mucho caso. Ajá. Me gustaría saber si Pifias se ha leído El clan del oso cavernario. Me gustaría saber qué le pareció. Es un libro que narra una historia con ambientación prehistórica. Sí, además sé que son varios, pero solo me leí el primero, el Clan del Oso Cavernario. Hace muchísimo, pero muchísimo. Está muy guay, o sea, está muy guay porque te da esa, ¿cómo decirlo? Dota de esencia, ¿no? A lo que son los datos, porque tú puedes leer un informe o puedes leer un paper sobre arqueología del Paleolítico inferior y dices, pues muy bien, me quedo un poco como estoy, porque me hablas de números, de tablas y ya. La gracia de la novela histórica es un poco esa labor, ¿no? De convertir los números en historias, Ujú. que es un poco en lo que falla, que tampoco es el objetivo de la ciencia, ¿no? Porque ya para eso están los divulgadores, que hay divulgadores y divulgadoras muy buenos. Pero yo creo que es ahí donde falla un poco y donde la gente, pues, por eso se producen tantos casos de que si terraplanistas, que si tal, que si cual, de gente que pone en tela de juicio desde una perspectiva, no desde el debate, sino desde la ignorancia, pero porque yo creo que la propia ciencia peca de no saber cómo transmitir esos conocimientos a la gente como tú y como yo, porque sí, todos, incluso científicos, serán muy buenos en su campo, pero somos rotundamente ignorantes en el campo de un compañero que no conocemos. Entonces, a mí me cuentas, yo qué sé, cualquier cosa, yo qué sé, de matemáticas, por ejemplo, o de física, y yo me quedo con cara de tonto. Pues pues entonces, a eso me refiero. Que la ciencia peca un poco de no saber convertir esos números en historia. Y ahí están las novelas históricas y los divulgadores para ello. Ujú. Yo uno que recuerdo muy parecido, de, también de novela histórica, que me gustó muchísimo, es Azteca. Azteca me parece un estudio antropológico maravilloso de Gary Jennings, creo que es. Y es la historia desde el nacimiento hasta la muerte de un chaval, ya no recuerdo cómo se llamaba, lo leí hace muchísimo, en la sociedad, lo que llamamos azteca, desde, no recuerdo cuánto es, pero vamos, como unos 40 años, y se mueve en eso, ¿no? Termina con la llegada de los españoles. Y está muy guay porque es un recorrido por las calles de Tenochtitlan, es un recorrido por todo el Valle de México, es maravilloso. He pasado por el chat, ¿vale? Para quien tenga interés, un poco echarle un ojo el libro que nos está hablando ahora mismo Master P, ¿vale? Desde la Casa del Libro, Azteca de Gary Jennings. Mm. Nos Eso sí, dice, es un tocho de 1500 páginas, me parece. bueno, hay alguno aquí que seguro que se lo merienda en 2 días, no te preocupes. Nos dice también Kinuclidina, hace unos meses asistí a una charla sobre la mujer en la sociedad castreña asturgalaica, ojo, Mm. impartida por Ángel Villa Valdés, arqueólogo del Museo Arqueológico de Asturias. Sí, sé quién es. Nos comentó muchos aspectos de la arqueología y que en la actualidad hay conclusiones y estudios que, observándolos desde la perspectiva de género, varían muchísimo, sobre todo el papel de la mujer en la prehistoria. Concluía con la posibilidad de que la clásica imagen de la mujer en la cueva y el hombre en la caza está distorsionada y alterada por una perspectiva puramente masculina. Y pregunta, ¿qué supondría esto para la arqueología y su veracidad? ¿Es necesario volver a interpretar toda la prehistoria? Ala, ahí te la lanzo. Jo, ahí. Em, Escribir historia es escribir política. O sea, nadie es absolutamente. Nadie está libre de prejuicios, nadie está libre de ideología cuando escribe, ni siquiera cuando escribe un paper científico. Entonces, siempre se plasma la ideología predominante o la ideología del investigador o la investigadora en aquello que está escribiendo. Entonces, claro, ¿quién investigaba en su época? ¿Quién, quién estableció las bases o quién estableció los cimientos de muchas teorías que tenemos hoy en día respecto al pasado? Pues suelen ser gente, las categorías suelen ser gente adinerada. Estamos hablando del siglo XVII, XVIII, que no existía la arqueología como tal, pero estamos hablando de que hay gente que coleccionaba antigüedades y que son los primeros catalogadores del pasado. De hecho, esa división del pasado que hacemos hoy en día, basada en las tres edades, piedra, bronce, hierro, eso viene de 1820 y pico. Entonces,
¿Quién escribía en aquella época? Pues eran varones, lo típico, varón, hetero, adinerado. Entonces, claro que está la ideología ahí plasmada y se refleja en la sociedad del siglo XIX en la perspectiva que se tiene de la historia. Hoy en día, con muchísimas corrientes que existen ya no solamente en la arqueología, en la antropología, en la sociología, hay un montón de corrientes que se dedican un poco a poner en tela de juicio todo esto. No voy a ponerme así como muy en modo historiográfico, pero la arqueología en los 60 tuvo una revolución porque empezó a aplicarse lo que es el método científico, ya no es tanto vamos a coleccionar antigüedades, ya es vamos a entender qué es esto. Y en torno a los 80, un poquito antes incluso, hay toda una corriente que es eminentemente teórica, pero en la antropología, en la sociología, en la arqueología, que lo que hace es poner en tela de juicio todo esto, ¿no? De, bueno, espérate, estamos dando por hecho una serie de cosas que a lo mejor no son veraces. Y hoy en día una rama, yo no sé tampoco hasta qué punto es muy pujante, pero una rama muy interesante, yo tuve un par de asignaturas al respecto en la carrera, es la arqueología de la identidad. Y dentro de la arqueología de la identidad está incluida o se entiende la arqueología del género y todas estas cosas. Entonces, en conclusión, que esto es mucho texto. Por supuesto que se está revisitando todo lo escrito anteriormente, pero como en todas las ciencias, siempre se está revisitando todo. Hay una frase muy buena que leí en su día, creo que es de Gumball, que es un arqueólogo que me gusta mucho, inglés, que dice que en las ciencias sociales nunca se tiene la última palabra de todo, que generalmente el tema de debate se agota por aburrimiento de los que están allí debatiendo, pero que nunca se tiene la última palabra. Pues yo creo que vamos a estar constantemente revisitando cosas que se han dicho, porque la ciencia es muy pendular, ¿no? Siempre hay como dos movimientos que van, pues como en el arte, hay temporadas más apolíneas o más dionisíacas, pues aquí igual, hay temporadas en las que somos más cientifistas en el peor sentido de la palabra y otras temporadas en las que es bastante más laxo. Qué bueno. Simplemente como adulteración de esto, yo recuerdo una vez que visité en Burgos el Museo de la Evolución con unos chavales y claro, tenían una concepción de que los antiguamente los cavernícolas, ¿vale? Los neandertales, eran muy grandes, muy fuertes, que mataban a un oso. Y claro, pues llegábamos allí al yacimiento y les decía el guía, bueno, a ver niños, ¿quién creéis que si llega un dientes de sable al poblado, quién crees que se salva y quién crees que se comen? Y todos, ah, pues se salva el grande. Y dicen, no, el grande es el primero que pilla, el que se salva es el pequeño que sube a un árbol y es el que se aparea Claro, y el que va a tener hijos. Al grande se lo claro, comió. Claro, se quedan es todos listo. como, ¡hala! Es verdad. Claro, o sea, porque en la teoría de la evolución, que en su día tocaba leérsela, y te hablan de eso, porque siempre se entiende que no, que es el que mejor se. Bueno, es que realmente es eso, ¿no? El que mejor se adapta, porque en este caso que me comentas, realmente es el que mejor se está adaptando a la situación. O sea, no tiene por qué ser necesariamente más grande, es el que mejor se adapta a ese contexto. Pues igual, ¿no? Es un poco eso, no es tanto el, el ser el más fuerte, el ser más. No, es, algunas veces es simplemente el saber aprovechar la oportunidad. Exactamente. Bueno, y cuéntanos alguna anécdota así graciosilla que hayas tenido en algún yacimiento. Porque muchas veces es verdad que pones fotos en Twitter, ¿no? Con el sombrero ahí y dejas la coletilla de no os imagináis de lo que ha pasado hoy en el trabajo. Es que hay cosas de las que no puedes hablar Claro, sí, porque sí, pues pero algo, alguna anécdotilla que te haya sí, pasado a sí. ti a nivel personal. Bueno, yo me acuerdo, ay, yo me acuerdo de una excavación, esta fue ya hace mucho de mis primeras excavaciones, no daré nombres, pero estábamos en una necrópolis visigoda perdido por ahí, por entre Teruel y Guadalajara, ya no me acuerdo. Y estábamos ahí en la excavación y tenía a pues, unos chavales de último año que estaban allí como de prácticas. Y había uno que, porque lo bueno que tiene la arqueología, que también es lo malo, es que tú sabes si te gusta o no cuando haces el trabajo de campo. Porque la arqueología es muy de campo. O sea, si no te gusta levantarte a las 5 de la mañana con frío antes de que salga el sol
y estar ahí hasta las 12 o la 1, que es cuando ya empieza a apretar el sol y dice, Ujú. ya no podemos estar aquí, pues hasta que no lo experimentas durante 2, 3, 4 meses, pues no sabes si te gusta o no. Entonces, claro, tú ya vas viendo en la excavación, pues a quién le gusta, a quién no y tal. Y puede no gustarte, pero bueno, hacer tu trabajo y ir para adelante y ya está, y ya no vuelvo. O puede no gustarte y estar ahí a verlas venir. Y había un chaval que llamaremos Rosmi, por ponerle un nombre, que Rosmi estaba ahí pues a verla venir. Y yo estaba ya cansado siempre, repito lo mismo, cuando tengo a alguien a mi cargo, que te lo dicen en primero de carrera, no es nada especial. Cuando aparece algo, déjalo en su sitio, porque lo importante no es el objeto, sino la correlación entre el objeto y otras cosas que vayan a aparecer. Porque si tú lo descontextualizas, pues sí, tienes la cerámica más bonita del museo. ¿Y qué? Lo que importa es saber qué relación tiene con el resto de cosas. Pues bueno, esto a Rosmi no le entraba a la cabeza. Y ya harto un día de que cada vez que le dejabas por ahí a su bola, venía con una cosa en la mano. He encontrado esto. Pues muy bien, pues te lo acabas de cargar porque ya no tiene contexto. El caso es que un día ya estaba, pues yo que sé, estaba ya saturado de trabajo, estaba ya hasta las narices y me viene con una vértebra. Que yo que sé de dónde sacó una vértebra. Y me viene y me dice, He encontrado esto, ya la quinta o la sexta vez en la semana. Y le dije, muy bien, Rosmi, pues tíralo a tomar por culo. Y dijo, vale. Y va y la lanza. Y la tiró en la de abajo. Y dije, vale, Rosmi, digo, no te vas de aquí hasta que no encuentres la vértebra. Así que empieza a rebuscar por todo el monte. ¡Hala, qué crack! Claro, te A ver, quedarías la tú con culpa. la cara de, ha sido culpa mía que le he dicho que la Claro, tire. o sea, lo que te iba a decir, digo, la culpa es mía por decir tírala, pero. La leche, macho. Ay, qué bueno. Ay. Bueno, pues llevamos ya 50 minutos. Vamos a cambiar un poquito al tercio porque es verdad que hay gente que nos pedía un poquito de rol. Entonces, cuéntanos, ¿alguna vez has aplicado cosas o alguna situación que hayas vivido en tu trabajo a una partida de rol o te haya ayudado a hacer una ambientación, quizá una historia? No, quizá un poco la idea romántica, ¿no? De las ruinas, esa idea romántica nueva y tal, pues eso sí que se transmite un poco en el rol, siempre que se habla de ruinas, son esas ruinas románticas que te describía, pues, incluso en el terror, Poe lo hace a veces, pero como tal, ¿no? Yo trato como de separar, ¿no? Es como, no, como mi espacio seguro de aquí me invento mis movidas, o sea, esto no es técnico, esto es rollo, vamos a divagar sobre el sexo de los ángeles. No, eso sí, me gusta mucho meter tema de civilizaciones antiguas. A mí me gusta mucho en el rol dos cosas. Una es respecto a temática. Una es el tema de civilizaciones antiguas, el tema de ruinas, ese tipo de cosas, y el tema de cosmología y religión. O sea, son dos cosas que me gustan mucho y trato de meterlo siempre con calzador. Pues si es una partida de, yo qué sé, si es una partida en la que no pega, pues no, pero trato de hacerlo siempre. ¿Y cómo adaptas, por ejemplo, en este caso la cosmología y la religión? Porque, claro, yo entiendo que aquí, principalmente en España, bueno, sí, si nos remontamos muy atrás, pues tenemos muchas religiones, ¿no? Ha habido muchas culturas en España. O sea, cristiana, judía, musulmana, romana, hispánica, todas las que tú quieras. Cartaginesa también. Entonces, cuéntanos, ¿cómo lo haces? Pues muchas veces lo que hago es me invento mi propia cosmología muchas veces, porque yo tuve varias asignaturas de antropología cultural, me gusta mucho la antropología cultural. De hecho, una persona con la que da gusto hablar de este tema y que me da 20 vueltas es Carlos Moral, yo no sé si lo conocerás. Ujú. Carlos, además es compañero mío de la facultad. Lo que pasa es que él tiró por la antropología cultural y yo tiré por antropología biológica. Y él es un apasionado de historia de las religiones y tal. Y yo muchas veces hablo con él y le pregunto simplemente. Para Star Wars lo hizo un montón. Oye, mira, necesito... ¿cómo funcionaría una religión en la que hay estas características? Esto es animismo. Y él te dice, no, eso es animatismo, porque tal cual. Y ya te empieza con los matices, ¿no? Entonces, yo hablo mucho con Carlos sobre temas de religión cuando tengo alguna duda. Y lo que suelo hacer muchas veces es inventarme las cosas. O sea, yo cojo escritos de antropólogos que hicieron trabajo de campo en la Amazonía, por ejemplo, que claro, es un mundo totalmente distinto y una composición.
una cosmología y una lógica y una forma de entender la vida y el... Pues cogía ese tipo de composiciones y las adaptaba. Para Star Wars, por ejemplo, eh, la última sesión en la que se habla más a fondo de la cultura mirialana, lo que hago básicamente es coger estructuras de la edad del bronce en la península ibérica y les pongo un significado inventado por mí. Pero ahí, por ejemplo, los mirialanos en Star Wars son sociedades de la edad del bronce de la península ibérica. Entonces, y así funciona con todo. Yo cojo culturas y las voy modificando y las inserto en las partidas. Los mandalorianos, por ejemplo, sí, los mandalorianos pues tienen, ay, no recuerdo cómo se llamaba ahora mismo, creo que es Lago G. Tienen una prueba que la saqué de, no sé si es Lago G, la prueba espartana que le hacían a todos los niños, Ujú. que era o pedaleas o mueres. Pues esto es igual, es que Sí, eso me lo dijeron a mí. Te tiran por una colina con la bici o pedaleas o te matas, pues igual. Y, y así con todas las culturas que salen en las partidas. qué guapo, la verdad es que me parece una riqueza impresionante. O sea, brutal, sinceramente. O sea, adaptar el tema de una religión que ya es de por sí complejo, porque recordemos que brevemente un poco en la historia del ser humano, relativamente en una etapa muy temprana en el ser humano ya se empezaron a ver vestigios de creencias religiosas. De hecho, se dice que cuando las poblaciones empiezan a tener ritos funerarios es cuando se establece ya un vínculo, ¿no?, de civilización. Un poco en ese Mm. sentido. También es verdad que dicen muchas veces que el primer signo de civilización fue cuando se encontró un hueso con algún tipo de lesión y que se hubiera recuperado. O sea, ahí ya se empieza a tener un concepto de sanidad, de cultura, de trabajo en comunidad, ¿no? En ese aspecto. De cuidado, esta persona se hubiese muerto. Ujú. Conozco el caso y me parece una respuesta magnífica la que dio la antropóloga. No recuerdo el mismo nombre de la doctora. Pero el caso lo recuerdo, que lo preguntaron en un congreso esperando una respuesta rollo, no, civilizaciones cuando aparecen las primeras estructuras estatales, algo así en plan ominoso. Y dice, no, 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 civilizaciones cuando aparece la primera lesión ósea curada. Y dices, hostia, pues es que es verdad, porque es que si no esta persona se hubiese muerto. Claro. Y ya tuvo que, o sea, eso implica que alguien la curó, seguramente, otra persona cercana, familiar, quien fuera, le estuvieron curando durante el proceso de sanación de ese hueso y luego le estuvieron ayudando, incluso dándole de comer, imagino, trayéndole todo. O sea, ya ahí Sí, se sí. crea un concepto de comunidad verdaderamente. Ya pasamos de ser una especie totalmente autónoma a ser más vida comunitaria, ¿no? En ese aspecto. Lo cual me Claro, parece increíble. claro. ¿Dónde pones la línea, ¿no? Es que eso es muy complicado. Eso es muy complicado en ciencias sociales. ¿Dónde pones la línea para separar dónde nace la civilización? ¿Dónde se separa lo que es social de religioso? Pero incluso hoy en día, ¿dónde pones la línea para separar lo político de lo económico? O sea, cuando trabajamos cuando nuestra muestra son seres humanos, son seres vivos en general, pero seres humanos, es que es muy complicado categorizar. En el tema de la religiosidad, yo creo que en especial, ¿no? Porque se dice que el ser humano es ser propiamente religioso en el sentido desde que se creó la civilización, se creó la comunicación, todas las civilizaciones han tenido un sendero religioso, ¿no? Porque desde el momento que tenemos una autoconcepción del nosotros, del yo, intentamos buscar una explicación a la muerte, incluso el más allá, ¿no? Son los temas más trascendentales que tratan todas las religiones. Claro, Entonces, yo la religión en el pasado, pero es una opinión totalmente subjetiva y personal. Yo la entiendo más, aparte de intentar encontrar un qué hay más allá, yo la veo más como el intento, previo a la ciencia, de intentar entender el mundo que te rodea. O sea, cuando yo no entiendo algo, le intento achacar un simbolismo.
En este caso, pues religioso. Pues estoy pensando en los típicos, pues que si dioses del trueno, que si dioses del fuego, ese tipo de cosas, o espíritus, o como lo quiera llamar la cultura X. Pero yo lo entiendo más como intentar dar lógica al mundo que te rodea, porque si no te vuelves loco. Ujú. Sí, desde luego, o sea, en todas las culturas vemos que los fenómenos naturales más abrumadores, lo que tú dices, trueno, viento, tormenta, el sol, la naturaleza, primavera, las estaciones, siempre se les da una vinculación a una entidad, a una deidad, ¿no? Superior. Es un poco lo que dices. Mm. Nos está preguntando también Kinuclirina, ¿qué objetos o personaje histórico te molaría encontrar excavando, pero que no es posible por su pérdida? Por ejemplo, Ostras. la biblioteca de Alejandría, la tumba de Alejandro Magno. O sea, se va cerca. Ostras, ¿eh? Puf, que no se pueda encontrar. El arca, perdida. El Arca de la Alianza. ¿Te puedes creer que no he visto Indiana Jones, tío? Ah, Pues, fatal. pues, ¿qué objeto me gustaría encontrar? Es que yo soy muy humilde, o sea, a mí me dejas mis muertitos y yo estoy tan contento con mis muertitos, ¿eh? Pero, uff, pues no sé. Sobre todo, quizá relacionado con el ámbito de esto, ¿no? De los restos humanos y tal. A mí me gusta mucho encontrar o tener la posibilidad de darle nombre. Entonces, y sobre todo, cuanto más antiguo, mejor, ¿no? Porque es como, wow, esta persona del siglo XIII, pues resulta que era fulanito de tal. Pues eso, y quizá una figura histórica importante o una figura con cierta relevancia para alguna zona, alguna región o lo que sea, que le pueda dar nombre y decir, no, es que 100% seguro es esta persona. Y darle nombre. Esperemos que no suceda lo que pasó con Jebediah Springfield. Nos dice el mazmorro, pero ¿qué clase de arqueólogo es este sin ver Indiana Jones? Lo he intentado, ¿eh? Lo he intentado. Sara ha intentado ponérmela y me quedé. A ver, yo sé que me estoy tirando piedras sobre mi propio tejado, pero ya me pilló, pues no sé. De esto que como no la has visto cuando te toca, la gente te lo vende como, ¡guau! Tienes que verlo, que en realidad habla la nostalgia por ti, pero es como, ¡guau! Tienes que verlo, esto Sí. es lo mejor, tal cual. Y claro, yo empecé a verla y dije, joder, es que, a ver, bueno, es muy pulp, pero es que, claro, es que es muy antigua y se nota. Pero me pasa igual con las pelis antiguas de Star Wars, que hablo por mí la nostalgia cuando digo que mola mucho, pero que en realidad, pues yo qué sé, pues como bueno, a ver, es una peli de los 70. Pregunta también Kinuclidina, ¿qué objeto arqueológico actual te fascina más? Actual. Bueno, actual podemos estar hablando Hmm. de la piedra de la Rosetta. Claro, ¿qué entendemos por actual? ¿Dónde ponemos el límite? Actual. Pues a mí lo que más me fascina es encontrar restos orgánicos que todavía se conserven y que le puedas dar una lectura más allá de lo que es meramente contextual, de, bueno, aquí hay un libro, pero no podemos saber qué pone, pero la única información que sacamos es el contexto. Está cerca de esta sala, está en esta otra sala, está cerca de no sé qué y no sé cuánto. Pero poder encontrar algo, un cuaderno personal de alguien, una cosa por el estilo, y poder leerlo, eso tiene que ser muy chulo también. Brutal. Sí, como el Mm. típico diario, ¿no? Volviendo un Sí. poquito al rol de... pues tu anterior PJ ha muerto, te encuentras su cadáver y su diario. Y nos preguntan también, ¿crees que los países como Reino Unido deben devolver los restos arqueológicos robados a sus países de origen? Buah, me voy a meter en camisa de once varas. Claro, quiero decir, esto es otro debate de estos éticos que no tiene solución. O sea, que lo único que hay es opiniones de barra de bar. Entonces, por un lado, obviamente, es un bien arqueológico que no les pertenece, aunque es cierto que en su momento fueron colonias, porque la mayoría de los bienes que tienen en el museo son procedentes de antiguas colonias que, recordemos, o sea, eran territorio por ley, eran territorio. Claro, luego está el debate de qué legitimidad tiene, no sé qué, no sé cuánto, porque no deja de ser un imperio colonial, vale. Pero por ley, aunque sea su ley, eh, eso era territorio suyo. Eso por un lado. Que está bien, que está mal, es un debate en el que no me estoy metiendo, obviamente. Obviamente. El imperialismo no está bien. Pero la cosa es que según los papeles, eso era suyo. Por otro lado,
también es verdad que muchos, sobre todo hay mucha gente que le gusta la egiptología. Entonces, hay muchos libros, lo que se conoce como libros de los muertos, que ya hubo no soy egiptólogo, no es mi periodo, no estoy especializado en ese periodo, pero sé Tenemos que una los de, entrevista de Ainu, ¿vale? La podéis ver si queréis y luego hablo sobre este tema porque estuvimos hablando también con ella. pues Sigue. al parecer hubo ya un periodo, ya sería los periodos más recientes del Nuevo Egipto, en el que ya eso como que el famoso libro de los muertos como que se estandarizó y se creó de forma casi industrial y se dejaban huecos en blanco para rellenar con el nombre de aquel que lo comprase. Ya está. Entonces, algunos de esos libros fueron encontrados en su día, estoy hablando del siglo XVII, siglo XVIII, cuando Egipto era inglés, eh, aparecieron en almacenes muertos del asco que se iban a destruir porque no estaban siendo cuidados como se debía cuidar, no estaban siendo tratados, estaban que se iban a perder. Y se los llevaron. Obviamente, expolio lo es. Pero si no hubiese sido por eso, ahora mismo no se conservaría ese resto, que ahora mismo está expoliado en el museo, en este caso el Museo Británico. Pero hay que tener en cuenta eso, que muchas veces decimos, no, es que tal, lo robaron. Es como, bueno, es cierto que lo robaron, pero también hay que tener en cuenta que a lo mejor algunas de esas cosas no estarían donde están ahora si no se llevaron en su día allí. Entonces es un debate muy complicado, porque luego hay cosas, pues yo qué sé, por ejemplo, con el Partenón, que Grecia lleva no sé cuántos años ya pidiéndoles que por favor que devuelvan los frisos, que tal, que cual, y se niegan. Es como, quizá lo suyo sería hacer un estudio de viabilidad, de ver si este país que lo demanda es capaz de mantener y de preservar el resto que está reclamando. Pero es que, ya te digo, eso es gestión patrimonial y eso no es mi ámbito. Claro, esto es un poquito un terreno pantanoso, como hablas, porque aludiendo un poco a esta entrevista, si la queréis ver, chicos y chicas, con Ainu estuvimos hablando y un poco lo que dejamos sobre la mesa era que, por ejemplo, Piedra Rosetta, muchas antigüedades egipcias están en el del British Museum de Reino Unido. Claro, el momento que ellos se lo llevaron había sido Egipto una colonia inglesa, entonces Reino Unido suplió de mucha riqueza a Egipto y hubo muchos tratados de comercio y demás. Reino Unido se lo llevó, lo tiene en su museo, pero han estado dedicando muchísimos años a su conservación, muchísimos recursos. Entonces, si ahora se lo devuelven a Egipto, ¿qué hacen? Reino Unido le dice, vale, os lo hemos estado cuidando, os lo vamos a devolver en mejor estado quizá en el que nos lo llevamos, ahora tú nos pagas todo este periodo. Y claro, te quedas como, pues es que los dos tienen razón, entonces... Claro, es que si te pones. Claro, es que dices, bueno, es que es lícito porque han invertido unos recursos que ahora quieren recuperar, pero por otro lado también te pueden contraargumentar, bueno, es que te lo llevaste. Y tú te argumentas a su vez, bueno, pero es que entonces hubiese destruido. Y esto es un debate interminable. Yo invito a la gente que pase por Madrid a visitar el templo de Devoto, Mm. que es Pero un claro ejemplo. el mismo planteamiento con el British, que, que hay mucho meme en Twitter con el tema, voy a tirar piedras sobre mi tejado, pero el mismo planteamiento pues pasa en el museo arqueológico, que muchos pueblos, y eso me pasa, muchos pueblos están muy enfadados porque lo que ha aparecido en su pueblo, en su demarcación, se lo han llevado a Madrid. Y que a ver que por qué se lo tienen que llevar a Madrid, que por qué no pueden hacer un museíto en su pueblo y exponerlo ahí. Y lícitamente lo piden. Entonces, es un poco ese, pero también es un poco la construcción del Estado del siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? En el que el centralismo era imperante y todo tenía que pasar por Madrid, lo mismo que con el British. Es lo mismo a una escala más pequeña, pero es un poco eso, la construcción del Estado y de que todo tiene que pasar por la capital. De hecho, voy a poner un ejemplo que todo el mundo seguro que conoce en España. Todo el mundo conoce Santiago de Compostela, todo el mundo conoce la peregrinación, ¿no? Del Santiago. Lo que quizá no todo el mundo sepa es que los restos del apóstol, ¿vale? Yo ahí lo dejo ya al criterio de la fe de cada uno, aparecieron en verdad en la villa del Padrón, y se los llevaron a Santiago porque Claro. Santiago, ¿vale? Entonces, claro, tú visitas la villa
y la gente pues relativamente está un poco mosca por cómo se gestionó todo, ¿no? Porque la Claro, gestión, claro, tú llegas a España, toda la gente que viene de fuera, o el Camino de Santiago, vamos a Santiago de Compostela. Vale, pero es que la realidad no es así. Pero claro, sí. ¿quién tiene razón? Ah, Hoy en día, Patrimonio ya no trabaja de esa manera, al menos aquí en España. Hoy en día ya el Museo Arqueológico Nacional no admite ese tipo de trámites. Ahora mismo lo que se exponen muchas veces son o las réplicas y ya no solo eso, no suelen devolver lo que ya tiene, ¿vale? Pero sí que si aparece algo en un pueblo, lo que sea, a donde va a parar suele ser al Museo Arqueológico Regional de esa región, que sigue siendo lo mismo. O sea, que el vecino de Tocotonal del Monte te pregunta que se lo va a llevar al Museo de Huelva, cuando en Tocotonal del Monte está muy bien. al final es pues un debate que bueno, pues un poco lo que hablamos, ¿no? Es muy difícil saber Mm. dar a alguien la razón absoluta porque quizá las dos opiniones son válidas y las dos tienen argumentos y contraargumentos al final. Bueno, pues ya vamos a acercarnos a la hora y 10, nos queda poquito, así que yo, como siempre, voy a invitar a Víctor a que nos cuentes lo que es tu consulta ahora mismo, vía libre. Si nos quieres comentar alguna cosita en especial, Ostras, así. Así, sin directriz y sin nada, así, sin paracaídas, vale. totalmente. ¿De qué? ¿De qué? ¿De lo que estamos hablando? De arqueología, si quieres, o de rol, que hemos hablado un poquito de arqueología rol. Vale, vale. Pues, por sacar un tema que mezcle los dos mundos, nunca he jugado una partida de ambientación histórica, fíjate. Lo que llaman esto de... es una partida con ambientación histórica así un poquito más marcada. Nunca las he jugado porque las pocas experiencias que he tenido suele ser de gente que le daba más peso a lo que es la ambientación histórica que a la ficción y a la historia que se está contando en sí. Y a mí me da igual que la catedral de no sé dónde se haya construido en 1921, 521 o en 1523. Entonces, no sé si tú has tenido mucha experiencia con rol histórico, pero yo muy, muy poquito he tocado. Rol histórico como tal es un poco la partida que te comenté, que por cierto voy a hacer un poquito de spam porque la verdad es que el chico se le ocurrió, Pablo López, lo tenéis en Twitter como yo Pablo TV, que suele escribir partidas ubicadas en la guerra civil, vaya, y son bastante verídicas históricamente y en este caso son partidas pues ubicadas en una época muy convulsa, muy reciente, de la España nuestra, y te dejan un poquito tocadito, pero me moló mucho el rollo en el sentido de me he puesto en la piel de un personaje, en este caso yo jugué, era un político del bando republicano y es que el tío se lo preparó muy bien porque tenía emisiones de radio de la época que te Mm. ponían los pelos de punta, o sea, nos lo puso al principio de una partida, recortes de periódico, tanto del bando republicano como del sublevado, y la verdad es que te deja con un run run ahí en la cabeza curioso. Entonces, yo lo recomiendo, si tenéis posibilidad de echarle un ojillo al material que crea, echárselo. Mm. Pues Y, sí, me parece muy interesante. y luego más partidas así históricas, la verdad es que no. La mayoría casi todo de alta fantasía. Mm. Entonces, También, di, di. digo, también un poco depende de qué busques, ¿no? Con el rol. Pero es también un poco lógico, ¿no? Que trates de, sobre todo gente que se dedica a esto, ¿no? De historia, arqueología y tal. Creo, tampoco he conocido mucha gente que se dedique a esto dentro del rol, pero creo que al menos lo que hago yo es eso, es como, bueno, intentemos separar ambos mundos, ¿no? De hecho, yo, por ejemplo, el nick este de Master Pifia, yo lo empecé a utilizar pues porque no quería que se me conociese por mi nombre en su momento y era como, bueno, pues yo me creo un alter ego y separo y tal. Lo que pasa es que con el tiempo pues se han ido juntando hasta que ya más o menos pues todo el mundo sabe pues que me llamo Víctor y a lo que me dedico y tal. Pero yo trataba de llevar siempre los dos mundos como muy separados. A ver, sí, yo creo que empezamos todos un poquito en ese campo, ¿no? Quizá porque
A ver, las redes sociales es lo que es, ¿no? Al final te creas un alter ego en la red y pues intentas, ¿no? Tener una separación, sobre todo viendo los puestos que estamos, ¿no? Hoy en día en redes sociales. Mm. Entonces, pues es normal y comprensible. Te da las gracias Kinuclidina, que eres súper majo, que muchísimas gracias por responder a todas sus preguntas. Gracias a él por hacerlas. O ella. Es Él. Raúl, es un colega, de hecho le di yo clase en, Ah, qué guay, tío. en la carrera, y luego le dirigí unas prácticas y la verdad es muy buen. Y es una persona muy inquieta en ese aspecto. Como profe, ¿tú has tenido la oportunidad de dirigir una partida a algún alumno A este chico. pero, o sea, solamente a él? Sí, de momento Qué sí. guay. Qué guay, tío. Yo también tuve la suerte y la verdad es que mola, ¿eh? Porque se quedan como, hostia, que no es solamente el profe. O sea, que tienes vida más allá de la bata blanca. Sí, de hecho me contaba el mazmorro porque vivía con él en el piso que le parecía como muy serio al principio, como muy distante y claro, luego cuando me fue conociendo dice, hostia, es un poco la impresión la que damos en ese aspecto. Bueno, y por ir acabando, cuéntanos un poquito de Star Wars para ya coronarte. Wow. ¿Qué te ¡Wow! cuento? Wow. Puedo hablar horas. Vamos a hacer otra entrevista, venga. De Star Eh, Wars, cuéntame. hemos visto un poco, yo creo que la mayoría, yo creo que la inmensa mayoría de los que te seguimos, un poco la saga, por así decirlo, porque, bueno, hasta ahora tienes una trilogía, ¿se puede llamar trilogía? Sí, bueno, a ver, tengo una trilogía en mente. Mi idea con Star Wars es jugar como tres aventuras centrales Ujú. y tener como tres spin-off por ahí alrededor que terminen de atar cabos. Así que tengo por ahora jugados dos aventuras principales y un spin-off, que es la de la 707 y bueno, y la sonrisa del brujo y la senda de Jedi. Y una pregunta que seguro que te han hecho, segurísimo, pero por dejarlo aquí constatado. ¿Cómo de canon son tus partidas? Es decir, ¿las tienes ubicadas en algún intervalo temporal o universo de Star Wars aparte? Están documentadas, o sea, yo sí me documento del lore, solo que yo miro en el lore qué eventos me llaman la atención y digo, vamos a jugar nuestra versión de este evento. Por ejemplo, la Senda de Jedi gira en torno, la mayoría de la campaña, en torno a dos eventos, que es, por un lado, esa especie de peregrinación de un Lord Sith y por otro lado, la Guerra Civil de Alderaan. Pues la Guerra Civil de Alderaan sí es canon. La trama de Lord Sith y tal no, pero la Guerra Civil de Alderaan sí es canon. Y hay una partida en concreto que se llama ¿cómo era? La Operación Lluvia Solar, creo que se llama, que es un evento dentro del canon, dentro de esa guerra. Y yo cuando lo leí dije, bueno, me quedo con el título de esta intervención y más o menos con las directrices generales de lo que pasó. Pero vamos a jugar nuestra versión de la Operación Lluvia Solar. Y así con todo. Yo cojo eventos y digo, vamos a jugar este evento, pero en nuestra versión. Qué guapo, o sea que eso supone un nivel de preparación tremendísima. A mí lo que me gusta sobre todo preparar es el mundo. Yo creo que muchas veces con tener tres ideas de la aventura, pero teniendo un buen mundo construido alrededor, es muy sencillo hilar una idea con otra. O ir de un modo u otro, más o menos empujando a los jugadores hacia un lado u otro sin que se den cuenta, o sí, o sea, eso ya depende un poco de la pericia de cada uno. ¿Y cómo, esto ya pregunta un poco aparte, cómo gestionas la ambientación, quiero decir, los biomas, por ejemplo? Porque estamos hablando de una partida que puedes volar de un planeta a otro, de mundos diferentes. Claro. ¿Cómo lo gestionas Los, en tu cabeza? Porque si ya es difícil en una ambientación de alta fantasía basada en Edad Media, el quizá cambiar de una ambientación de una bosque a una cueva, uff, en un mm, planeta a otro, la ventaja que tiene Star Wars es que fueron muy vagos a la hora de construir los planetas y lo que es
lo que es el world building en general. ¿Por qué? Porque hablamos de macrobiomas en planetas. O sea, no es, este planeta presenta 5, 6, 10 tipos de biomas. Este planeta es un único bioma. O sea, Mm. este planeta es un desierto entero. Y dices, joder, macho, qué cutre eres. Este planeta es un pantano, todo el, joder, tío, de verdad. Entonces, a ver, tú como director es como, bueno, bien, fácil, facilito. Pero planetas complejos con biomas, con distintos biomas parecidos a la Tierra, hay 4 contados. O sea, a no ser que te metas ya en lo que es pues canon más reciente o algo más profundo, pero si no, es que hay 4 contados. O sea, por ejemplo, Alderaan es de los pocos que dices, ah, vale, es un planeta que tiene más de 2 biomas. Porque tú cuando ves Naboo, Naboo es un pantano y una pradera. Y ya está, y tira millas. Es como, joder, macho, currarlo un poquito más. Pero ya te digo, o sea, también a la hora de retransmitir hay que saber cuándo, cómo estructurar un poco la partida. Que puedes ir a las bravas y cortar cuando pasen 2 horas y punto. Pero yo lo hago como por hitos, ¿no? Yo Ujú. digo, vale, cuando suceda este evento, más o menos, hay que cortar en algún momento bueno. Pues si no recuerdo mal, creo que no hay sesión que suceda. Que en una sesión se vean 2 planetas distintos. O sea, es como esta sesión va a suceder en este planeta, esta en este otro, tal. Para precisamente evitar eso, ¿no? Evitar un poco si hay un cambio de tono muy marcado entre una cosa y otra y eso. Qué guapo. Aún así me parece increíble. Son trucos de detrás de la pantalla, ¿vale? O sea, es un poco guarro esto, pero bueno, yo te lo digo. Yo lo hacía así para precisamente evitar esto. Ay, nos pregunta el mazmorro, y ya con esto vamos a ir terminando. ¿Y los guiones de esas partidas, que cómo los montas? Yo siempre preparo las partidas igual. Esto creo que lo he contado varias veces. Yo lo preparo en torno a la música Ujú. y hay como 2 piedras angulares. Una es la música y otra son los NPC. Que generalmente en Star Wars los NPCs son invitados o invitadas. Y con esas 2 cosas se conforma toda la partida. Y los invitados y las invitadas, depende qué perfil de invitado sea. Puede ser un invitado que sea más recurrente, que venga a muchas sesiones. Entonces se le considera básicamente un jugador más o un invitado puntual y un invitado puntual que venga a una sesión. Y es en esos en los que me baso. O sea, es en esos en los que yo les doy una ficha de personaje donde vienen 3 puntos. ¿Quién soy? ¿Qué relación tengo con la trama? ¿Y qué se espera de esta partida? Y con esas 3 ideas se compone la sesión. Que les estás diciendo lo que tienen que hacer. Realmente no estás diciendo, tienes que decir tal cual. Tú, a lo mejor, en una partida de investigación, tú le dices al invitado, oye, tú le tienes que dar la llave de la habitación 704. Y ya está. Tu porqué de estar en esta partida es darles esa llave. El resto te lo compones tú como quieras. Pues esto es igual. Entonces, no es tanto decirles lo que hay que hacer, pero también tienen que entender que son NPCs que podría estar haciendo el máster. Es decir, yo te invito porque creo que le vas a dar una profundidad infinitamente mejor que la mía, porque no es lo mismo que el máster haga 5 NPCs, que vengan 5 invitados, que mola muchísimo, pero tienen que entender que como NPCs que son, pues se tienen que agarrar, porque son mi roca para tener todo esto más o menos atado. Todos somos conscientes en este mundo de un Toydarian que salvó la galaxia dos Sí, veces. y además es eso, o sea, es un personaje que apareció pues, con NPCs puntuales, o sea, todo era como, no recuerdo su ficha en su momento, ya hace un par de años, pero era como, se te van a presentar, tú vas a darles, que era una tablilla, no me acuerdo, tú les vas a dar una tablilla y ya está, el resto te lo compones tú. Y se inventaron, pues eso, pues que era un magnate, que era un explotador de sus trabajadores, que estaba esperando la visita del sindicato, que no sé qué, entonces ahí está la gracia, ¿no? A mí eso no se me hubiese ocurrido ni en 20 años. Pero a estos se les ocurrió sobre la marcha y es como, pues tira millas. Claro, cada persona que viene con un aporte nuevo de ideas. Claro, Entonces está muy guay. qué guapo. O, o María Burtola, la campaña empieza a complejizarse mucho en cierto momento por culpa de María, que yo lo agradezco, porque es como, joder, qué guay, tía. Es que le estás dando una profundidad que no se me hubiese ocurrido. Entonces, a veces te sale bien y a veces te sale raro. Si sale bien, pues aplaudes y pones cara de póker y dices, no, esto lo tenía pensado desde el principio. Y ya está. Qué guapo.
Pues nada más, yo creo que vamos a ir cortando aquí. Muchísimas gracias, Master Pifias, por haber venido. Habíamos hablado un poco de que este tema no habías tenido la oportunidad de hablarlo quizá delante de una cámara, todo el tema de tu trabajo. Yo te agradezco muchísimo la sinceridad, el esfuerzo que has puesto, porque entiendo que no es fácil hablar de ciertas cositas. También hemos hablado incluso un poquito de rol, un poquito de Star Wars, que la gente lo pedía, es así, porque bueno, son temas Ajá. interesantes. Sí, sí, yo lo entiendo. O sea, cada uno tiene su. Está encasillado en lo que está encasillado. Así que nada, les voy a pedir a todos un aplauso, por favor, para Vamos. Master Picias. Muchísimas gracias. Y poco más, si quieres hacer alguna declaración más. Pues. Que juguéis mucho rol. Que yo ahora estoy pasando por un barbecho rolero que se pasa muy mal. Que con lo bonito que es. Y poco más, ¿no? La verdad, me lo he pasado muy divertido. Ya te digo, o sea, me ha molado. Nunca he tenido la oportunidad de hablar, o sea, fuera de lo que es el ámbito profesional de esto. Y está guay. Así que muchas gracias, tío. A ti. Y poco más, voy a anunciar la consulta de la próxima semana. Va a ser el próximo miércoles, un poquito antes. Tenemos que barajar un poco las 8, 8 y cuarto. Y vamos a hablar de un tema que va a suceder esta semana, y es que va a suceder el final de los Anillos de Poder de esta temporada. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el tema, vamos a tratarlo, cómo han adaptado esta serie cómo han adaptado la historia de Tolkien a esta serie, pros, contras y qué final nos trae. Así que veniros con la serie vista, porque hablaremos obviamente del final, entonces spoilers. Y vendrá con nosotros una persona que la ha estado viendo el otro día en directo y ha sido Desierto Muerto, así que a ver qué le ha parecido el final de la serie, a ver qué le parece y hablaremos un poquito. Así que os espero el próximo miércoles, ¿vale? Vamos a ver a quién le podemos hacer una raid porque creo que estaba la Mansión del Dragón. De hecho estaba haciendo una campaña, ¿no? Dirigida por... Ay, no me sale Tiene que el ser por nombre. Fran, ¿no? Por Tiene que ser Fran por Fran, la de. Uy, la de Star Wars, iba a decir, ay, Dios mío. del Señor de los Anillos, que de hecho Ya está lo sabía. jugando Desierto Muerto. Así que muchísimas gracias a todos los que estéis en el chat. Es la primera vez que voy a hacer una raid, así que espero no hacerlo mal. Te Y aviso que cuando mandas la raid, si todavía sigue esto en emisión, sigue acabando y la gente puede escuchar lo que dices. Que no es la primera ni la segunda persona que la caga muy seriamente. Pero yo, joder, pifias, qué mierda de entrevista, algo por el estilo. Cuidado. iniciar raid ahora. Adiós. Vale, guay.